Queridos amigos, hoy vamos a hablar sobre la historia de los Omeya. Mira, son una familia dinástica que forma parte de la historia de España. Fueron una familia muy importante que pusieron a la península ibérica, al Andalus, que era el reino que ellos gobernaban, en el mapa internacional. Fueron muchos sus dirigentes y los miembros de esta dinastía, pero hay algunos de ellos que llegaron a ser grandes personalidades de su momento. Han pasado a la historia por crear diferencias, por aportar. Gracias a su existencia, hoy en día somos lo que somos. Mirad, supongo que habréis oído muchas veces, yo desde luego lo he oído muchísimas, que durante el periodo de la Edad Media, en el que el arte no florecía, en el que no había grandes pensadores, no había grandes arquitectos, no había grandes artistas, como los había durante el clasicismo. Este sentimiento que empieza a fraguarse durante el Renacimiento pone a los siglos de la Edad Media en una especie de paréntesis de la historia. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. Creo que esto es equivocado. En la Edad Media hay una continuidad de ese clasicismo. Esa continuidad se transmite a través del Imperio Islámico. Ese florecimiento cultural, esa filosofía basada en la filosofía clásica se continúa y se expande por el mundo a través del Imperio Islámico. Una de las cosas que demuestra que sí hubo florecimiento, que sí hubo gentes que merecían la pena, sí hubo gentes que hicieron diferencias con sus aportaciones, es la historia de los Omeya, que como he dicho antes, tenemos la suerte de que se trate de una familia dinástica de la historia de España. Al hablar de imperio islámico y de su expansión, fue una revolución cultural de primer orden, como lo fue la romana. Una revolución cultural tan fuerte que acabó cambiando la política del imperio bizantino, que era una potencia muy fuerte, y la del reino iranio. Eran dos potencias que se pensaban indestructibles culturalmente hablando. Bueno, pues estas fueron absorbidas por la cultura islámica. Esta absorción cultural tiene mucho que ver con la historia de esta familia, la de los Omeya. Cuando la cultura islámica empieza a expandirse por el mundo a una velocidad muy rápida, bueno, pues se van adoptando costumbres que se van encontrando conforme van conquistando terrenos. Estas costumbres eran en su mayoría romanas, y en el Islam vemos mucha de esa continuidad clásica. Sin embargo, hay otras costumbres que prevalecen, costumbres bereberes, costumbres nómadas, que son de ellos propias. Dar muchísima importancia a la umma, a la comunidad, por encima de los intereses individuales. Hay otra costumbre que a mí me parece que merece la pena mencionar para entender la rápida expansión del Imperio Islámico, y es los acuerdos de protección. Cuando los islámicos conquistan un terreno, ellos no imponen su religión musulmana, sino que llegan a unos acuerdos con la población preexistente, pueden mantener sus credos, su religión, a cambio de un diezmo. Los musulmanes veían a la población conquistada como una fuente de ingresos y tampoco tenían tanto interés en evangelizarles. Esto facilita mucho que haya personas que se pasen al bando de los nuevos conquistadores, porque en este sentido les ofrecían unas condiciones mejores que quizá las que tenían previamente. Digo esto porque cuando los musulmanes llegan a la península ibérica, una comunidad que abraza el islamismo de una manera muy rápida son los judíos,
porque en la Hispania hispano-visigoda no se les permitía tener su religión. Bueno, aparte de los acuerdos de protección, es verdad que cuando empieza a expandirse el imperio islámico, el imperio bizantino y el imperio persa estaban atravesando una crisis muy grande y estaban muy debilitados. Tenían sobre todo los ejércitos bastante debilitados. También hay que decir que cuando empieza esta grandísima expansión, esta revolución cultural, porque ellos ganan la batalla de las ideas a Bizancio y a la Persa sasánida. Al principio, cuando empiezan a expandirse, los bizantinos y los persas, que eran las mayores potencias que existían, pues no les dieron mucha importancia y dijeron, bueno, estos del desierto que van a caballo no les vamos a prestar mucha atención porque nosotros somos los mejores. Pero bueno, hubo un cambio de orden mundial. Cuando se quisieron dar cuenta, pues ya era muy tarde. Estos cambios de orden mundial han pasado a lo largo de toda la historia y quizá hoy en día también estemos ante otro cambio. Por último, me gustaría también mencionar la superioridad militar con la que contaba el Imperio Islámico. Los islámicos desarrollan muchísimo las armas. Tienen unos diseños absolutamente rompedores para la época en cuanto a cómo tenía que ir equipado un soldado para cruzar el desierto. Tened en cuenta, los padres fundadores de este imperio son nómadas del desierto, con lo cual esto es un territorio que ellos dominaban perfectamente y sabían que para cruzar el desierto con vida tenías que ir ligero de equipaje, para empezar. Entonces es muy curioso, si queréis, yo os animo a que leáis un poco más sobre esto, sobre todo el armamento que ellos van diseñando y van innovando, armamento ligero que hacía que los soldados se movieran por el desierto mucho más rápido que los soldados romanos o que los soldados bizantinos, que iban cargados con sus lanzas, con sus escudos y que se morían de sed y de calor, mientras que los otros, aparte de ir a camello o a caballo, pues iban, como digo, mucho más ligeros. Esto les hace triunfar mucho más rápido. Ya centrándonos más en lo que pasa cuando fallece Mahoma, la historia de los padres fundadores del Islam es muy corta, es muy fácil de entender. Los padres musulmanes son las personas que viven cuando vive Mahoma, sus compañeros, su familia, sus amigos, que le siguen además. Bueno, pues cuando muere Mahoma en el año 632, su círculo más cercano considera que hay que nombrar a un califa. Califa quiere decir sucesor del enviado de Dios. Y en este momento de decisión, pues como todo, ¿no? Surgen dos ramas bien diferenciadas. No todo el mundo opinaba lo mismo. Una rama son los chiitas, que siguen a la chía, que son partidarios de que el sucesor de Mahoma tenga que pertenecer a su familia directa y proponen al yerno de Mahoma, a Ali. Esto es muy importante. Ali es el señor que estaba casado con la hija de Mahoma, que se llamaba Fátima. Sin embargo, había otros, que son los suníes, que dicen que no, que eso de que pertenezca a la familia, que ni de broma. Que lo que tiene que hacer el sucesor de Mahoma, es decir, el califa, es pertenecer a la comunidad de creyentes. Pero dentro de esta comunidad, pues podría ser cualquiera. Bueno, pues después de mucha discusión, imaginaros lo que debió ser aquello, ¿no? Al final acaban ganando los chiitas, los que proponen a una persona de la familia directa de Mahoma. Sin embargo, no consiguen que sea Ali y consiguen que sea un señor que se llama Abu Bakr. Es el suegro de Mahoma, es el padre de su mujer que se llamaba Jadilla. Esta decisión no está mal, porque Abu Bakr ha pasado a la historia por ser una persona muy leída, porque eso le permitió tener una diplomacia con los reinos que iban conquistando y con las potencias vecinas muy buena. Además, Abu Bakr tenía unas dotes militares muy importantes, ya os digo otra vez, todo el tema de el equipamiento de los soldados, las estrategias de guerra, todo esto lo crea el califato de este señor. Se conquistan dos plazas esenciales. Para la historia de los Omeya son de máxima importancia. Una consiste en la conquista de Siria al Imperio Bizantino.
Era una provincia desde hacía muchísimos años, eran cristianos, tenían una cultura romana, tenían una cultura clásica y era una fuente de ingresos muy importante para Bizancio. A través del califato de Abu Bakr también se conquista otra plaza muy importante. Esta plaza es lo que hoy en día entendemos por Irak, del imperio persa sasánida. Bueno, pues Abu Bakr consigue quitarles las dos partes más importantes de sus territorios. Es como si hoy en día aparece Abu Bakr y a los americanos les quita el estado de California y a los chinos les quita el estado de Shanghai. Bueno, pues esto hace que tanto Bizancio como los persas sasánidas se debilite bastante. ¿Y qué es lo que hace este señor con estas dos provincias tan importantes? Bueno, pues pone a dos gobernadores locales, uno en Siria y otro en Irak. En Siria, a una familia de príncipes de origen bereber, pero que ya llevan mucho tiempo viviendo en Siria, es decir, son culturalmente romanos, que se llama los Omeya, que establecen su capital en Damasco, y en Irak ponen a otra familia de príncipes bereberes, pero que también llevan mucho tiempo viviendo en Irak, es decir, culturalmente eran persas, al mando de Bagdad. Cuando muere Abu Bakr, el imperio islámico había experimentado una expansión enorme, vuelven otra vez las rencillas, vuelven otra vez las peleas sobre quién tiene que ser el próximo califa. En este momento vuelven a ganar los chiitas, que son los partidarios de que el sucesor una vez más pertenezca a la familia directa de Mahoma, y esta vez, ya sí que sí, ponen a Ali, el yerno de Mahoma, al frente del imperio islámico. Pues esto provoca el enfado total y absoluto de los Omeya y bueno, por razones que hoy en día desconocemos, Ali es asesinado y se proclama califa el primer Omeya. A partir de este momento empieza el califato Omeya oriental, o lo que es lo mismo, el califato Omeya de Damasco. El califato Omeya de Damasco dura 89 años. Consiguen llegar a la máxima expansión del imperio islámico. Consiguen que se genere, que se cree un florecimiento cultural como no se había visto desde tiempos del imperio romano. Se empieza a crear arte, empiezan los filósofos a pensar, miran las estrellas, se hacen tratados de medicina. Las victorias de las conquistas llegan al Palacio Real de Damasco todos los días. Ellos se erigen como victoriosos, que ellos tienen una manera de gobernar muy bizantina, porque en el fondo culturalmente lo son, ¿no? Todo el poder, incluso el religioso, recaiga sobre la figura del califa. Es un poder muy totalitario. Esto para los islámicos es difícil de comprender, porque para los islámicos, para los musulmanes sobre todo, el califa es el sucesor del enviado de Dios. No tiene que inmiscuirse en temas políticos, no tiene que erigirse como si fuera un semidios, como se erige el emperador bizantino. Es un concepto distinto. Sin embargo, estos Omeya dicen no, pero nosotros somos de cultura bizantina y vamos a gobernar a la manera romana bizantina. Nosotros vamos a erigirnos como semidioses, por tanto, todos los rezos de los viernes en las mezquitas tienen que ser hacia nosotros. Las personas que estén en nuestra presencia se tienen que arrodillar, no nos pueden mirar a los ojos, no podemos tocar el suelo, tenemos que ir elevados, siempre en un trono. No vamos a salir nunca de nuestro palacio,
nuestro palacio va a ser lo más lujoso que haya y además todo el poder del Estado va a recaer en nuestra persona. Durante los 89 años que estuvieron en el califato omeya oriental, un califa en concreto que se llama Al-Walid, que bajo su califato el imperio islámico llega a la península ibérica. Toman la península ibérica por completo y llegan hasta el sur de Francia, donde se encuentran con el ejército carolingio, que estaba al mando del rey Carlos Martel, que al encontrarse con los ejércitos de Al-Walid se encuentran en una batalla y la ganan los carolingios. No es hasta la batalla de Poitiers, hasta el 732, donde nadie consigue poner freno a la expansión musulmana. Bien, pues esta manera que tienen los omeya de gobernar generaba muchas antipatías, muchos enemigos. Oye, mucha gente decía, es que estos señores no son Dios, ni son un semidios, son califas, ¿no? Los herederos del enviado de Dios, pero ni siquiera Mahoma es un semidios. Entonces, ¿qué es esto? De coger todo el poder para sí mismos, ¿no? Nosotros tenemos aquí una estructura por la que nuestro imperio se gobierna. El Estado musulmán tiene que ser administrado por un montón de personas, no puede ser por una. Y sobre todo esa una no se puede erigir como un semidios. Esto era horrible. En un momento dado, pues la otra familia de príncipes que gobierna sobre este territorio tan poderoso del Imperio Islámico, la familia Abbasí, entra en Damasco y asesina a todos los príncipes omeya que se encontraban dentro del palacio. Y se proclaman califas y crean el califato de Bagdad o el califato Abbasí. Nace en el año 750 y dura hasta el 1258 cuando son conquistados por los mogoles. El califato Abbasí también fue un periodo de la historia donde el mundo musulmán se expandió, floreció, dio lugar a grandes culturas, dio lugar a grandes construcciones artísticas por todo el norte de África. Conquistaron el sur de Italia, Sicilia. Si algún día tenéis la oportunidad de viajar ahí, veréis unas iglesias y una impronta de su cultura absolutamente brillante. Y eso fue gracias al califato Abbasí de Bagdad. Bueno, pero vamos a centrarnos en lo que pasa en la península ibérica. Estamos en que los Abbasí matan a todos los príncipes omeya, excepto a uno. Hay uno que consigue escapar. Se debió esconder en ese palacio lleno de habitaciones, de Damasco maravilloso, y salió corriendo hacia el lugar más remoto, a la otra punta del imperio, que es la península ibérica. ¿Y qué es lo que se encuentra? Cuando llegan los primeros musulmanes, se encuentran una región bastante despoblada, con una población local de distinta cultura. En su mayoría eran hispano-visigodos, pero bueno, ellos estaban sobre todo centrados en Toledo. Se encuentran algunos bizantinos, los vascones. Hay un momento en el que se les invita a entrar. En el año 711, el reino hispano-visigodo de Toledo sufrió una crisis enorme. Tenía muy deterioradas sus relaciones comerciales con el exterior. Habían sufrido varias sequías. Era un periodo en la historia en la que habían sufrido una serie de heladas. Había bajado la temperatura. Esto había provocado carestía, todo en las capas más humildes.
También hay que decir que tuvo un enorme éxito la vida monacal, lo que hizo mermar mucho los ejércitos. La población judía estaba muy descontenta, no se les permitía llevar a cabo su religión. Habían celebrado en el 694 el Séptimo Concilio de Toledo, por el que se intentaba favorecer más a la iglesia hispano-visigoda en detrimento de la judía. Tenían cargas tributarias muy fuertes, entonces estaban deseando cambiar de jefes, esa es la verdad. Y luego hay un hecho que es de especial relevancia, muchos de vosotros lo sabéis. Cuando el rey visigodo Vititza fallece en el 710, se desencadena una lucha de poder entre sus herederos. Los obispos y parte de la nobleza estaban a favor de que heredara el trono, el que luego va a ser el rey Rodrigo, y había otros que estaban a favor que el trono lo heredara otro de sus hijos. Al final ganan los que están a favor de Rodrigo y Rodrigo se sienta en el trono del reino de Toledo. Los nobles y los partidarios del hijo piden ayuda a los musulmanes que se encontraban en el norte de África, en el Magreb. Prestan una serie de barcos y les ayuden a deponer al rey Rodrigo y a poner otro hijo del rey Vititza. Estos musulmanes entran en la península ibérica en ayuda del conde don Julián y le traicionan. Y no solo no deponen al rey Rodrigo, sino que se quedan en la península ibérica. No se van nunca jamás. Estos musulmanes entran en el año 711 al mando del general Tarik y ponen un pie en Gibraltar. Y lo que primero que hace Tarik, que ese peñón es suyo, y lo llama Gabal Tarik, es decir, como se llamaba él. Esto es mío, punto. Y así sucesivamente van conquistando terrenos. Llegó un momento en el mismo año, pero ya 2 meses después, para que veáis que tampoco los visigodos estaban muy al tanto de lo que pasaba en el sur de España, que era, como he dicho antes, una región bastante despoblada. 2 meses más tarde, las tropas de Tarik se encuentran con los ejércitos de Rodrigo en un lugar cercano al río Guadalete. Y tiene lugar la batalla del río Guadalete, que por supuestísimo vencen las tropas de Tarik. Primero, porque los soldados iban mejor equipados. Segundo, porque eran mucho más numerosos, por las razones que he dicho antes. Y tercero, porque había parte de la población que apoyaba a los nuevos invasores, como puede ser la judía. Durante este periodo hay gente que escribió sobre lo que pasaba, escribió lo que veía. Hay una crónica de un clérigo toledano que escribe en el año 754, se llama la Crónica Mozárabe. Este clérigo, él supongo que considera que con la llegada de los musulmanes su mundo conocido, sus valores se van a extinguir, con lo cual ve la entrada de los musulmanes como si fuera el fin del mundo, como si estuviera viviendo el apocalipsis. Entra en bastante detalle sobre lo que pasó. Os voy a leer 2 párrafos sobre esta crónica que yo creo que ilustra mucho el ambiente que se vivía en la época. Cuentan algunos que Rodrigo vino en busca de Tarik, que estaba en el monte, y cuando estuvo cerca, salió Tarik a su encuentro. Venía Rodrigo aquel día sobre el trono real, conducido por 2 mulas, con su corona, sus guantes y demás ropas y adornos que habían usado sus antepasados. Tarik y sus soldados fueron a su encuentro a pie, porque no tenían caballería, y pelearon desde que salió el sol hasta que se puso, de suerte que creyeron que aquello iba a ser una total destrucción. Mas Dios mató a Rodrigo y a los suyos, y los musulmanes quedaron victoriosos. Jamás hubo en el Magreb batalla más sangrienta que aquella. Los musulmanes no cesaron de matar cristianos durante 3 días. Después se fueron contra Córdoba. Yo supongo, no lo dice, pero supongo que lo que está narrando es la batalla de Guadalete. Voy a poner otro
fragmento de la crónica mozárabe del 754 en el que describe las tácticas que tenían estos musulmanes para asustar a la población y conquistarla. En este fragmento está narrando cuando acaban de llegar a la península ibérica, acaban de tomar Gibraltar y la conquistan, como digo, la nombran después del general Tarik, y se van a lo que ellos llaman la isla, que es Algeciras. Cuando los musulmanes se apoderaron de la isla, los dos únicos habitantes que encontraron fueron unos hombres que trabajaban en las viñas. Los hicieron prisioneros y después mataron a uno de ellos. Le despedazaron y le cocieron en presencia de los demás. Al mismo tiempo, cocieron otra carne de diferente vasija, y cuando estuvo en sazón, arrojaron ocultamente la carne del hombre y se pusieron a comer la de la otra. Los demás trabajadores de las viñas, que vieron esto, no dudaron que estaban comiendo la carne de su compañero. Puestos después en libertad, fueron refiriendo por todo el reino que los árabes comían carne humana y contaban lo que había sucedido con el hombre de las viñas. Bueno, pues esto ilustra mucho. Yo con la idea que me quedo de este texto es que pues no se encontraron mucha gente, no se encontraron una resistencia muy grande y que esta población local pues tampoco se enteraba de nada, ¿no? Era fácilmente engañable. Bueno, pues con el paso de los tiempos los musulmanes se asientan en la península ibérica, van haciendo pactos con la población. Eso fue el caso de Córdoba y Toledo, donde a los cristianos y a los judíos se les permite tener su credo. Con el tiempo se fueron pacificando las zonas conquistadas, se empezaron a implementar o a crear normas administrativas, muchas veces se tomaban ideas de lo que ya estaba, lo que funcionaba se mantenía, por supuesto. También se fomentó, como en todas partes, el matrimonio entre conquistadores y mujeres cristianas. Y con el paso del tiempo pues se acabó ofreciendo este territorio de la península ibérica al califa omeya de Damasco. Y este ya puso la capital en Sevilla. Es decir, cuando viene el príncipe omeya huyendo de los asesinatos de los abasís, él viene a establecerse en un territorio que formaba parte del Imperio Islámico, un territorio con capital en Sevilla. Que toda esta conquista, este cambio de orden en la península ibérica, pues no siempre fue un camino de rosas. Como estamos en Córdoba, pues hay que recordar que en el siglo X hubo unos cristianos o unos mozárabes, que es como se les llamaba a los cristianos que vivían en Al-Ándalus, que no estaban de acuerdo con el trato que recibían. Este movimiento se llama los mártires voluntarios, que guiados por un presbítero llamado Eulogio, decidieron negar públicamente el Islam y por ello fueron sentenciados a muerte. O sea que hay veces que la población pues, se rebelaba contra el orden establecido. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cómo se inicia el Emirato Omeya. Cuando llega a la península ibérica este príncipe omeya llamado Abderramán, él, como he dicho antes, llega a una zona del Imperio Islámico y se erige emir de Córdoba, porque ya había un califa que era el abasí de Bagdad. Y aquí es cuando da comienzo el Emirato Omeya, que va desde el 756. Recordad que los musulmanes entraron en el 711. El primer emir es 756 y dura hasta el 929. El Emirato Omeya de Córdoba dura, por tanto, 173 años. Abderramán I, que debía ser un hombre con mucho mundo, debía ser un hombre criado en el Palacio Real de Damasco. Su madre debía ser una princesa bizantina y su padre el califa, casi nada, debía ser un chico que debió criarse en un ambiente de cultura y erudición, entonces trajo mucho consigo
y consiguió escaparse y cruzarse medio mundo, que no es fácil en el siglo VIII. Entonces, bueno, pues debía ser un hombre inteligente, debía ser un hombre astuto, porque consiguió salvar su vida. Lo que hizo, pues, Abderramán I fue embellecer muchísimo la ciudad de Córdoba, como emulándola al Damasco de su niñez. Empezó a construir edificios públicos como la mezquita Al-Jama, que es la gran mezquita de la ciudad donde la Umma, la comunidad, se reúne los viernes. E hizo ondear en el techo de la mezquita la grandísima bandera blanca de los Omeya, que estaba tejida, terciopelo blanco tejido con hilos de oro. También llenó la ciudad de numerosos jardines, los jardines de Babilonia, los jardines bizantinos. La naturaleza, lo importante de la naturaleza para los musulmanes. Para estos jardines se hizo traer frutas y hortalizas desde Oriente. A ver, aquí no existían las naranjas, no existían las mandarinas. Todo esto lo trajeron los musulmanes a la península ibérica. Esto eran frutas exóticas. Imaginaros lo que era aquello. Córdoba, que debía ser una ciudad completamente terciaria, por no decir secundaria, terciaria, de la Hispania visigótica, que en este momento se encontraba en decadencia, la llenó de jardines de frutas, la llenó de agua, de albercas. Durante el Emirato Omeya de Córdoba se trajeron a muchísimos intelectuales, artistas, filósofos, matemáticos, astrónomos, médicos de Bagdad, porque eso era la capital del califato. A través del Emirato pues se perfeccionó aquí el arte del comer, la moda en el vestir. Se trajeron los tiraz, que son las telas con las que se vestían, que estaban hechas de seda salvaje, con hilos de oro, incrustación de piedras preciosas. Se cambió la moda, se refinó la moda muchísimo. Se trajeron instrumentos musicales, se introdujo el juego de ajedrez, se introdujo el polo, el deporte del polo con caballos, es decir, había un espacio para el ocio. Y bueno, con el paso de estos 173 años se iba ampliando la mezquita porque cada vez había más personas en Córdoba. El último emir Omeya fallece en el año 912 y deja el trono a su nieto Abderramán III. Era una persona que también se había criado en el Palacio Real, en el Alcázar de Córdoba. Imaginaos este ambiente palaciego, cultural del que estoy hablando. Su madre era una cristiana vasca, probablemente fuera esclava, pero bueno, le habría contado cosas de su tradición, de su religión, de su cultura. Abderramán III en este ambiente crece siendo una persona de gran inteligencia, de mucha tenacidad, y cuando llega al trono lo primero que hace es unificar el Estado, porque él hereda, es verdad que cuando él hereda el trono, el emirato se encuentra en una situación de desmembramiento. Estaban en crisis. Vamos, había muchos nacionalismos, había gente que se quería independizar. Y lo primero que hace es, gracias a su mano izquierda, gracias a su inteligencia, gracias a sus dotes diplomáticas, consigue apaciguar, consigue unificar al Estado. Cuando él llega al trono, hay unas amenazas muy fuertes que vienen del exterior. Vienen por el norte y por el sur. Por el sur les intentan conquistar tribus de árabes, bereberes, lo que fuera, ¿no? Gentes que intentaban meterse en el califato y saquearlo entero con todas sus joyas y riquezas. Y por el norte, pues las fuerzas leonesas, que aprovechando la debilidad interna del emirato habían conseguido llegar hasta el río Duero, que es decir, bastante al sur. Una vez resueltos estos problemas, Abderramán III se proclama califa en el año 929, en un intento por emular a sus antepasados de Damasco. A partir de este momento, los Omeya van a gobernar como siempre lo han hecho, a la manera bizantina.
es decir, erigiéndose como semidioses, recayendo sobre ellos toda la fuerza del Estado. Las oraciones se van a dirigir hacia ellos. También durante este periodo, Córdoba se convierte en la ciudad más floreciente de Europa, tanto por sus construcciones. Se convierte en un centro cultural de primer orden. Nada tenía que envidiar Córdoba a Bagdad o a Constantinopla. Era una ciudad donde convivían musulmanes, cristianos y judíos, que entre otras cosas traducían al árabe obras que formarían parte de la magnífica biblioteca califal. Aquí en Córdoba se consiguió aunar en un mismo sitio muchísimos volúmenes de la filosofía clásica, de estudios de astronomía, de tratados de medicina. El emperador bizantino admiraba tanto a Abderramán III que le regaló la obra de la materia médica de Dioscórides, un médico romano, y se la regala la versión original. Imaginaros las joyas que debía haber dentro de esta biblioteca. También Abderramán III pues, considera oportuno llevarse su ciudad-palacio fuera de las murallas de Córdoba y construye la ciudad-palacio de Medina Alzara, que fue absolutamente impresionante y que nada tenía que envidiar al palacio de ningún gobernante de su época. Bien, pues Abderramán III fallece y le sucede su hijo Al-Hakam II. Durante el reinado de Al-Hakam, el califato llega a su momento de mayor esplendor. Se mantiene la paz, la estabilidad. Al-Hakam ha pasado a la historia por ser un grandísimo erudito, le gustaba la poesía, era un amante de la cultura. Realizó numerosísimas construcciones tanto en Córdoba como en otras ciudades. Hoy en día, además, se conservan muchas de sus construcciones, con lo cual su aportación al patrimonio histórico-artístico de este país es absolutamente innegable y es de reconocer. Amplió la mezquita, decorando una de sus partes más bellas y más icónicas, como es el mihrab, con mosaicos bizantinos que le hizo llegar el emperador Constantino II, porque era su amigo. Es decir, bajo el gobierno de Al-Hakam, Córdoba se convierte en la primera ciudad de la península en tener pavimentadas sus calles, alumbrado público con lámparas de aceite, alcantarillado. Se convierte en un sitio absolutamente maravilloso para vivir. Sin embargo, esto no dura mucho más, porque cuando fallece Al-Hakam, hereda el trono su hijo menor, Hiksan. Hiksan era un niño muy pequeño, porque Al-Hakam tuvo hijos ya siendo muy mayor, y al ser un niño muy pequeño pues era muy influenciable. En el momento en el que Hiksan le toca gobernar, tiene un jefe de los ejércitos que era realmente el que gobernaba el califato. Este señor se llamaba Almanzor y tenía, bueno, sonará por supuesto, tenía fama de ser muy cruel y despiadado, y era un señor sobre todo muy orientado a la guerra. Dirigió campañas contra los reinos cristianos, donde saqueaba todas las ciudades que encontraba a su paso. Recordemos que saqueó Santiago de Compostela y robó la campana de la iglesia. Tampoco estaba muy preocupado por el orden interno del califato, lo cual produjo muchas revueltas. Y estas revueltas internas, esta falta de cohesión, este desencanto, pues motivó la sucesión de una multitud de califas que eran puestos y depuestos y reinstalados pues sin ton ni son, hasta que, bueno, pues con el tiempo los jefes o familias nobiliarias locales, lo de siempre, se fueran haciendo con el poder en sus territorios, y este poder fue creciendo hasta que todo estalla y se rompe todo en los pequeños reinos de taifas. Bueno, pues esta es la historia de los Omeya. Gracias a su aportación hoy podemos disfrutar de la magnífica mezquita Al-Jama de Córdoba y de muchísimas otras construcciones a lo largo de España que contribuyen a su patrimonio.
y os invito a que sigáis leyendo sobre ellos. Hay novelas escritas que son maravillosas, hay anécdotas de Abderramán III que también lo son. Os invito también a ir al Museo Arqueológico Nacional, que tienen mucho a jugar del Palacio de Medinat al-Zahara, y espero que me lo contéis todo por email o que me lo preguntéis cuando nos veamos.